Gracias, Verónica. Gracias, Alejandra. Y aquí yo estoy muy bien acompañado siempre de la Constitución Política con las nuevas reformas y las nuevas especialidades. El día de hoy vamos a hablar en específico sobre si los padres están obligados a pagar un colegio privado. ¿Están obligados? Bueno, a esto es lo que vamos a dar respuesta el día de hoy. Ok. Lo primero que tenemos que indagar es que específicamente cuando hablamos de educación, la Constitución Política en el artículo 52 y 53 establece que la educación y la salud son gratuitas, tanto inicial, primaria, secundaria y de aspecto profesional. Entonces, en principio son gratuitos. Por lo tanto, el Estado garantiza de la gratuidad dentro de todos los centros educativos. Ahora bien, cuando el papá o la mamá deciden poner a sus hijos a un colegio privado, ya es una decisión personal de ellos, pero la ley en sí no establece o están obligados. Sin embargo, hay algunas instrucciones porque específicamente pues no todos los niños o las niñas tienen la misma capacidad educativa. Recordemos también de que existen niños que tienen una condición especial y que por lo tanto tienen que tener una atención personalizada en cuanto a la parte educativa. Sin embargo, el artículo 274 del Código de la Familia establece las responsabilidades y deberes de que tienen los papás hacia los hijos, hacia las hijas. Y en este sentido es menester de todos nosotros como ciudadanos acordar en dónde van a iniciar esta parte educativa a nuestros hijos. Por lo tanto, la ley no establece, ¿verdad?, de manera que están obligados. Ahora bien, sí se respeta cuando existe un acuerdo ante el Ministerio de la Familia o de manera personal. Nosotros como padres hemos decidido matricular a nuestros hijos en un centro educativo privado. Entonces eso es algo que las partes han asumido y que al final pues tienen la condición o la capacidad económica para efectuarlo. Sin embargo, el artículo 306 habla de los deberes alimenticios, pero aparte también se establecen otros medios necesarios para garantizar el desarrollo integral de los niños, como son la salud, la educación, lo que es la parte de la vivienda y por lo tanto aquí cuando hablamos de la parte educativa y de salud, aquellos que no puede pagar el Estado a través del Instituto de Seguridad Social porque el papá no está afiliado, entonces es menester que los padres están obligados de manera proporcional a pagar la parte educativa de salud que establece la ley. También así lo instruye la circular 107 emitida por la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre del año 2015, en donde dice que existen gastos extraordinarios, tanto de pago de salud y de educación. Entonces, cuando nosotros llegamos a una demanda, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial, cuando las partes han decidido, entonces hay instrucción de la Corte Suprema de Justicia que específicamente se tiene que pagar y garantizar, pero de manera proporcional. Ok, entonces, doctor, prácticamente una mamá o un papá no puede exigir que la educación sea meramente privada, pero se respete el acuerdo, como usted lo está diciendo, si ambas partes lo definen y dicen, y si hay las posibilidades también. Claro, porque recordemos que no todas las personas tienen la misma capacidad económica. Por ejemplo, es posible que la pensión alimenticia de un niño o una niña sea, por ejemplo, de 3.000 córdobas y quizás la formación educativa integral de primaria o secundaria sea mayor que lo que sea la pensión alimenticia. Mire, doctor, y la educación es aparte de la pensión. Ok, entonces vamos a aclarar ese aspecto. El artículo 306 define que los alimentos son aquellos bienes necesarios para el desarrollo integral del niño, pero de igual manera se toma como alimento, ¿verdad?, aquellos para garantizar el desarrollo integral, como es el vestuario, la educación, la recreación, la educación en la parte de salud. Entonces aquí es donde vemos de que existen algunos gastos extraordinarios que no son rutinarios. Por ejemplo, el inicio de clase hay que proporcionar el papá y la mamá lo que son los útiles escolares a mediados y en la parte final, pero también en la parte de salud también garantizar aquellas necesidades que no cubre el Instituto de Seguridad Social, que no son habitual o cada mes, a menos que existe una condición especial y por lo tanto se tiene que valorar de acuerdo a lo que establece el artículo 323 del Código de la Familia, que hay que ver la capacidad de la persona, cuánto gana, cuál es la edad, cuál es la necesidad del alimentante y todas estas
requisitos o condiciones para establecer un monto específico. En ese caso, doctor, bien se dice de que el papá siempre tiene, o la mamá o el papá, el que está a cargo de la parte de la pensión. En la pensión siempre se abarca todo eso, pero entonces vendría siendo gasto aparte el inicio de clase, aparte de lo que se le proporciona. Ajá. Así es. Se establece el rubro de la pensión alimenticia, sin embargo, instruye, como decía anteriormente, la circular 107, de que menester de que si existe una condición especial de un niño o una niña, entonces facilitar los medios necesarios y las condiciones económicas para poder facilitar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Porque si un niño tiene una condición especial y que tiene el padre la facilidad para poder ir de un especialista, como es la parte de ortodoncia, que no lo cubre el Instituto de Seguridad Social cuando está suscrito a él, entonces tenemos que decirle al papá que el niño tiene una condición, correcto, que tiene un problema, que hay que atenderlo un especialista en la parte psicológica. Eso es aparte. Y eso es como también un ejemplo se debe proporcionar. Ok, mi papá, digamos que me pasó una pensión, pero yo me enfermo de un día a otro. Él tiene que cubrir también esos gastos. Sí, lo primero que se hace es que, por ejemplo, nosotros tenemos que llevar al centro educativo, porque decía que el artículo 52 y 53 de la Constitución Política establece la gratuidad en estos dos servicios que garantiza el Estado, y por lo tanto, aquellos que no cubra o el medicamento, si no obstante el MINSA, entonces el papá está en la obligación, siempre y cuando se esté establecido una sentencia judicial. Pero hay padres, ¿verdad? Buenos padres de que facilitan. Aunque no haya, ellos también apoyan. Sí, están apoyando. Entonces eso es importante y es lo que venimos a proporcionar y a promocionar en estos espacios televisivos, de que al final los padres tienen que ser responsables. Tanto papá como mamá tienen la responsabilidad de cubrir esas necesidades porque son nuestros hijos. Correcto. Doctor, y algo que es sumamente importante, que yo sé que es muy difícil, que no en todos los casos se da y usted lo aconseja, tratar de llevarse bien, tener una buena comunicación independientemente que haya una separación, porque siempre tienen que haber temas que abordar como esto. Claro, doctor. siempre el papá y mamá tienen que estar en comunicación, y recordemos muy bien que el cumplimiento de la obligación no solamente se limita a entregar lo que es la pensión alimenticia, sino que también está que el papá o la mamá tiene que relacionarse con el niño, con la niña, tienen que haber ese acercamiento afectivo. Más cuando se da el alejamiento desde pequeño, que es donde afecta más. Porque los primeros 7 años de vida, de manera psicológicamente hablando, es importante porque los niños son como una esponja. En estos 7 años de vida, los niños entonces se les tiene que garantizar protección, educación, afectividad, porque tenemos que promoverlo, ya que es importante no solamente el cumplimiento. ¿De qué sirve que un papá siempre facilita 100% lo que es el dinero si al final no existe un abrazo, una sonrisa, llevarlo a comer al niño a un parque? Entonces el niño es niño y tenemos que facilitarle. El dicho de que el amor no se iguala a lo material. Qué bonito, ok, tal vez sí te da todo el papá, pero no tiene ese abrazo o esa persona que te puede escuchar o preguntarte cómo te fue en la escuela, qué hiciste hoy, qué aprendiste. Entonces creo que también se basa en la responsabilidad afectiva que debería tener el papá y la mamá, porque a veces cuando se da la separación, la mamá, por estar pensando en la separación y en toda la demanda y en lo otro, dejan por un lado la estabilidad emocional del niño y se olvidan por completo. Ahí es donde vienen los traumas del niño a seguir su crecimiento con esos traumas, ansiedad, depresión, porque en la infancia tuvo diferentes episodios. Así, entonces estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, y es menester de cada familia, de cada papá, de cada mamá, acompañar a los niños, no solamente en la parte económica, sino en la parte afectiva, que es la más importante. Muchas veces el niño o la niña espera un abrazo, un saludo, una creatividad, sacarlos a pasear, a comer. Sin embargo, el papá es un papá ausente totalmente, porque el brindarle la parte económica a los niños no garantiza estabilidad emocional. Sí económica, pero no emocional. Y entonces debemos promover esta parte, las relaciones afectivas entre papá, mamá y niño. Recomendaciones para todas las familias nicaragüenses ante esto, lo que nos viene a explicar, para que ya tengan un poco más de entretenimiento. Bueno, una de las recomendaciones es de que siempre los papás sigan apoyando a sus hijos independientemente de la gratuidad, porque tenemos nosotros que ser responsables conforme a lo que establece la ley. Correcto, muchas gracias, doctor, un gusto, lo esperamos el próximo
jueves, y es importante, de verdad, que si los padres tienen alguna duda de cómo pueden llevar a cabo estos términos, que acudan a alguien que sepa que Número de teléfono, asesorar. ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, mi teléfono es el 83 56 44 61. Ok, Muchísimas gracias, doctor. Importantísimo tema, sin duda alguna. Nosotros continuamos con los mejores segmentos en Viva la Vida.